Buenas noches, 511, 512. Los saludo fraternalmente. Es una, son comentarios fundamentales para redondear la lectura 1 y la conferencia o lectura 2. Es fundamental partir de no de una verdad filosófica ni de un concepto para siempre de Nietzsche, para poder entender en este túnel, en la búsqueda de sentido sobre la cultura medieval, esa luz que nos permite aclarar muchas dudas sobre lo que estamos construyendo en las lecturas, porque el acto de leer en este curso no debe entenderse como una galería de sorpresas lindas, bonitas, sobre la Edad Media. Es todo un acto cultural, es toda una producción de sentido, asociación de lecturas. Leer es entender que lo que estás leyendo son observaciones que hablan sobre el pasado, que no es el pasado nunca se observa directamente. Esa ilusión nos las generó el siglo XIX científico, creyendo que el pasado podía estudiarse científicamente a partir de conocimientos fundados en los documentos de la época. Así que el acto de leer dejó de ser una preocupación y se le dio importancia al objeto de estudio, que es el pasado. Hoy se tiene en consideración no esto, sino en la subjetividad del observador de esos documentos. Es el que le da sentido. El documento no otorga sentido, sino el lector. Y ese lector está circunscrito en una institución, en una escuela, en un discurso, en una religión, en una orden sacerdotal. Es la institución la que produce textos, ¿ok? A partir de esto ya podemos entender que los hechos no son importantes, sino las interpretaciones. Repito la frase de Nietzsche: no hay hechos, solo interpretaciones. Y esta noción fundamental nos da para entender que la lectura de Alfonso Mendiola le da importancia al acto de leer, pero también al acto de escribir, de hacer historia, de construir. Escribir es construir, ¿ok? Y leer es el acto de producir sentido, ¿sí? También es un acto productivo. Entonces, cada texto de historia es una especie de barco que viaja a muchos puertos en la historia, perdido, y siempre va a estar a merced de los lectores, de esas subjetividades que se perdieron en la historia y que solamente tenemos fuentes, pero no son las que ofrecen las realidades del pasado. Son los lectores. Siempre se ha pensado que lo que se habla de historia de México, por ejemplo, en la época de la conquista, en el siglo XVI, lo tiene un libro que parece Biblia, ¿no? La mayoría hay muchos docentes que creen que lo que escribió el señor que escribió la visión de los vencidos, Miguel León Portilla, es la Biblia de la época de la conquista y nos dice cómo fue la conquista. Ese texto parte de una verdadera idea errónea, porque quien escribe sobre la conquista de México no son los indígenas, y si lo hicieron fue atrás el cronista el que le estaba diciendo qué escribir y qué no. No hay historia
de la conquista, escrita realmente por los nativos, por los vencidos. Para mí ese libro es un gran fraude. ¿Por qué comienzo con esto? Porque el libro de Alfonso Mendiola habla sobre Bernal Díaz del Castillo, que es un cronista que escribió sobre la conquista. Y el primer capítulo se los puse a leer a ustedes porque habla sobre qué entiende la historiografía actual por Edad Media. Y observamos que los criterios de verdad con los cuales se escribió las crónicas de la conquista son criterios medievales, no son criterios prehispánicos. La idea de espera que se le ha impuesto a estas culturas prehispánicas de Quetzalcóatl, que estaban esperando a sus dioses, no es un hecho, es una imposición, porque quien está esperando a alguien es la cultura medieval, está esperando la segunda venida de Cristo. Así que el mito de la espera de Quetzalcóatl es una metáfora impuesta, ¿sí?, de que Quetzalcóatl era el esperado. No, el esperado era Cristo. Así que vamos a partir de esta lectura, donde el Renacimiento, dice este texto, fue el que inventó desde el menosprecio a la época medieval, ¿sí? Desde las artes y las letras, que eran comunidades de producción de sentido, comunidades de lectores, diseminadas en Italia principalmente. Parece ser que quien crea que el Renacimiento es una época, no, es un conjunto de comunidades de lectores cultos, interesados por las artes y las letras, pero no es una época. Esta generalización grosera que se ha entendido como Renacimiento ha eclipsado la importancia de la Edad Media, que continuó hasta la fecha, y que se empezó a agotar en el siglo XVIII, el mundo medieval. El mundo medieval, más adelante en esta lectura, pues te dice que es el siglo XVIII el parteaguas donde la imprenta le calla la boca a Dios, ¿sí? Porque surgen una infinidad de textos donde la Biblia deja de ser el libro más leído. Entonces, aquí empieza el declive de la Edad Media, en el siglo XVIII. Entonces, siempre ha ganado cámara histórica el Renacimiento, pensando que es un parteaguas el Renacimiento, y que quieren parecerse más a la cultura grecolatina, y es la razón por la cual se nos hace más cercano entender a los griegos que a la época medieval, porque es una época que se ha reprimido la Edad Media. Y qué ironía, porque es la Edad Media la que ha puesto en nuestra civilización, pues prácticamente es el suelo histórico de la modernidad. El suelo histórico de la modernidad es la Edad Media. Es nuestro antecedente más cercano, no los griegos y los romanos. Entonces, vamos a partir de ahí, de esta destrucción del mito de la grandeza del Renacimiento, ¿no? Hasta Colón lo pintan como un renacentista, cuando es el hombre más medieval de lo medieval. Bueno, luego viene otra etapa, sigue la lectura, que es la Ilustración. La Ilustración, como hasta la metáfora, ¿no?, de la iluminación a partir de la razón,
y el progreso, donde la ciencia y la técnica son los criterios para menospreciar a la Edad Media. Entonces, otro madrazo a la Edad Media, la Ilustración. Esta ilustración vino a inventar otro gran mito que se cree en el mundo escolar como dogma. Cuando te preguntaban en los exámenes cuál era el sistema económico que más utilizado en la época medieval, y todo el mundo tenía que poner el feudalismo, ¿no? Cuando sabemos que el feudalismo empieza a crear sus cimientos desde el siglo XII y XIII, ¿no? Y el comercio empieza a difundirse, y esta época del feudalismo donde el señor feudal siempre era el malo que tenía tierras, y los siervos eran como hoy los proletarios, ¿no? Siempre ha dominado esta idea marxista, esta interpretación de que el mundo medieval es feudal. No, es una amalgama de muchas formas de producir. Es una cultura clerical militar, retomando a Antonio Escotado. Es una sociedad clerical militar con características también feudales ya hasta el siglo XIII, XII y XIII en adelante. Hay esclavos. Es una civilización con muchas características en lo económico, donde principalmente se reprimía la usura por los miembros de la iglesia, porque como el tiempo era de Dios, así se estaba en el imaginario, pues tú no podías negociar con el tiempo de Dios. Es un pecado. ¿Cómo vas a negociar y hacerte rico con el tiempo de Dios? Entonces, si alguna vez, dice Antonio Escotado, esto es fuerte lo que te voy a comentar, si alguna vez hubo en la historia occidental un socialismo real, no se dio, como siempre nos dice, ¿no?, en la Unión Soviética, desde la revolución de Lenin. No, se dio en la Edad Media, principalmente en el corazón de la Edad Media, alrededor del año 1000, ¿sí?, que empieza desde el siglo IV o V, con la decadencia del Imperio Romano. Se generan las condiciones para una economía autosuficiente por aldeas donde no hay mercados. Entonces, lo más cercano a un tipo de socialismo, si se dio en la Edad Media, no se dio en el siglo XX. Nunca se ha dado un socialismo real, siempre se ha dado un socialismo de Estado. Y vamos a ver después que esos socialismos del siglo XX pues son completamente pues sanguinarios, son muy represivos, generaron mucha muerte, pero en fin, eso lo vamos a dejar pendiente. Luego viene otra etapa que interpreta de forma bonita, hermosa, linda, sentimental a la Edad Media, que no deja de ser colonizante, ¿eh? Yo no puedo hablar mal ni bien de ti, no tengo derecho, porque el ausente no puede reclamar, no tiene réplica. Entonces se construyó una Edad Media bonita, una Edad Media donde los sentimientos era el criterio de verdad para entender esta etapa que no la podían entender tan fácil, más que desde un rescate del mundo de los sentimientos, el amor cortés, los caballeros, historias de amor en el vergel, etcétera, que es la materia prima de sentido para las películas del siglo XX de Edad Media, ¿eh? Si ves las películas de Edad Media del siglo XX, pues son románticas, ¿no? El castillo medieval, las aventuras
eh, en contra del mal, etcétera. Son románticas las historias de la Edad Media. Eh, Regresándome un poco a la ilustración, quiero decirte que en esta etapa del siglo XVIII es, si, es la que más ha influido en nuestra vida independiente en lo político, porque la ilustración también viene a crear un ejército de conceptos duros como la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia, el progreso, que quisieron imponer en el siglo XVIII en la historia de México para, para fundar la República, una república fallida en México. Pero, pues fracasó. Ya vimos que fracasó todo este deseo de imponer una república, y los liberales siempre fallaron, y, y por eso, ¿y por qué falló? Porque los 300 años de vida colonial, con una mirada medieval y una vida medieval que teníamos aquí en la Nueva España, eh, pues chocó con los deseos de ser modernos. Y por eso será hasta el porfiriato cuando se crea ya realmente un estado fuerte. Juárez nunca pudo crear un estado, no le salió, era un señor de escritorio, por eso siempre tenía un cuerpo militar fuerte. Por cierto, Porfirio Díaz, ¿no?, que era el que le hacía el trabajo de poner orden, porque él nunca lo pudo hacer. Bueno, entonces, regresando a la noción de Edad Media, siempre eclipsada por conceptos modernizantes, primero el Renacimiento, luego la Ilustración, luego el Romanticismo, y quiero decirte que también en el siglo XIX el Romanticismo comparte eh, una, una, un tiempo, coincide con la época de la ciencia. Se pone de moda el positivismo, y es cuando se va a generar la noción de que la historia es una ciencia, de que la historia tiene un objeto de estudio que es el pasado, y que este pasado se puede entender científicamente. Así que la historia entonces van a ser como ciencia en el siglo XIX. Pero nace una historia fundada en la idea de verdad del hecho histórico, que los hechos históricos se puede llegar a ellos. La interpretación valía sorbete. Sí, imagínate decir en el siglo XIX algo así como lo que decía Nietzsche, que, que no hay hechos sino interpretaciones, pues es una locura. Se pensaba que los hechos existían y punto. O sea, no le daban peso a, a las interpretaciones, o sea, al observador. Siempre era al observado. Esta es como un realismo mágico lo que se produce en el siglo XIX, un realismo mágico producido a partir de los documentos de la época, ¿no? A eso se le llama positivismo, la, la, la idea de construir eh, verdades a partir de métodos, ¿no? Es una especie de culto a la metodología, ¿no? Bueno, en el siglo XX va a haber hasta los años 60, una ruptura con la filosofía del ser que, que venía desde estas modernidades anteriores, preocupadas más por el objeto de estudio. Y se le da peso ahora al observante. Es decir, este observante
viene a situarse, viene a entenderse como un objeto, como un sujeto con lenguaje. Así que viene a surgir una filosofía del lenguaje. Y esta filosofía del lenguaje va a construir toda una propuesta, una ruptura con los paradigmas anteriores acerca de la historia. En México, quien le da un giro a esta filosofía del lenguaje en estudios históricos es Edmundo O'Gorman, quien viene a situar a América, por ejemplo, como una invención. Es una invención. América es una invención. Aquí no se descubrió nada, como nos decía la filosofía del ser. La América se inventó a partir del lenguaje. ¿Okay? Este ser americano es una invención de la lógica de los europeos, no de los prehispánicos, como dice Miguel León Portilla, que escribieron la historia de la conquista. No hay nada más irracional que ese texto de la visión de los vencidos. Hasta aquí le quiero parar. Aquí le quiero parar. Vamos a seguir trabajando. Me ha dado mucho gusto que ya más de la mitad están haciendo sus reportes, sus opiniones. Y vamos bien. Grupo 511, 512. Me despido. Muy buenas noches.